Hoy para mí es un día muy especial, luego de muchos años de haber estado tocando a mi puerta y en cierta forma negarme a escuchar. Finalmente, en el día de hoy he decidido emprender esta nueva misión en mi vida. Para los que no me conocen, mi nombre es Ani Tejada, soy periodista y durante muchos años he estado trabajando en esta área, pero hoy, como dije al principio, inicio una nueva etapa para llevar mi profesión de una manera totalmente distinta en este espacio que mis guías, mis seres de luz, me han pedido que le llame contacto divino. Junto, a través de este espacio, ustedes y yo vamos a ir caminando y descubriendo quiénes realmente somos, de dónde venimos y para qué estamos aquí. En este camino que he emprendido hace ya unos años, no mucho, la vida me ha ido poniendo a muchas personas que me han ido ayudando a encontrarme conmigo misma, a saber quién soy, a encontrarme con mi ser superior. Aún me queda mucho camino por andar, pero este hermoso camino me ha dado la oportunidad de conocer a un ser especial que de manera incondicional ha estado siempre dispuesto a responder tantas y tantas preguntas que rondan en mi cabeza, porque este camino está lleno de preguntas, pero también de respuestas hermosas. Y te encuentras con personas hermosas. Esta persona que me acompaña el día de hoy para mí significa mucho en este camino, porque incluso ha sido una de esas personas que me ha empujado a abrir este espacio y dijo, yo quiero ser el primero en ser entrevistado, quiero darte, como quien dice, la patadita de la buena suerte. Y al igual que él, vamos a tener aquí en este espacio muchos invitados que nos van a ayudar a comprender y a responder tantas y tantas preguntas sobre el sentido de la vida. Me honra muchísimo, estoy sumamente contenta de tener en este primer espacio a Javier Ortega, un chico español que tiene ya muchos años en este camino, con miles de seguidores, y hoy me honra con su presencia. Quiero darle la bienvenida a mi querido Javier Ortega. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí conmigo el día de hoy. Hola, Ani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, sumamente agradecida de que estés conmigo. Javier, yo sé que tienes muchos años en esto, tienes muchas personas que te siguen. Has ayudado muchísima gente en este hermoso camino de encuentro con nosotros mismos y sobre todo conocer la fuente. Pero yo, por lo poco que he vivido, sé que las cosas no se resuelven de manera mágica. O sea, no todo pasa de manera rápida y no todo llega de un despertar inmediato. Mucha gente te conoce ya con tu experiencia, pero ¿cómo llega Javier a adentrarse por completo en este hermoso camino? ¿Quién es Javier Ortega? Uy, esa pregunta es difícil de explicar porque fueron muchos, muchos años de trabas, de problemas, de guías. Fíjate que yo al comienzo era una persona atea. No que no creyese en Dios, porque sí creía en Dios, pero no creía en los ángeles. Para mí eran cosas mágicas, eran cosas de cuentos. Hasta que me tocó vivir las experiencias de conectar con ellos, de canalizarlos en primera persona, aún sin creerlos, ¿no? Entonces, claro, mi etapa se divide en muchas cosas, en muchas partes totalmente diferentes. Pero imagínate, ¿no? Una persona que no es creyente que encima está canalizando a los ángeles y que no se está dando cuenta. Con el paso del tiempo yo me di cuenta qué es lo que estaba ocurriendo, qué es lo que estaba pasando y me detuve un momento, que es algo a lo que invito siempre a hacer a todo el mundo. Detente un momento. Analiza la circunstancia por la que estás viviendo. Analiza la circunstancia por la que estás pasando y busca soluciones, pero razonables, dentro del contexto que te está ocurriendo, ¿no? Y claro, mi camino fue hace muchos años, porque yo comencé el camino espiritual prácticamente cuando era pequeño, porque veía y sentía los espíritus errantes. Yo ¿Cómo digo, así, Javier? los espíritus errantes son espíritus, almas, personas que han fallecido, pero no han subido al cielo. Se han quedado atrapados entre esta dimensión y la siguiente. O sea, entre la tercera dimensión, que es la que nosotros vivimos, y la dimensión del cielo. Entre medio está la cuarta dimensión. Entonces ellos han quedado atrapados allí.
y no pueden ver, no pueden escuchar lo que quieren y su vida, por así decirlo, se les complica mucho. Y pues yo cuando era pequeño los podía ver, los podía sentir, los podía escuchar, literalmente. Y eso, claro, a mí me trajo muchos problemas, muchos conflictos, sobre todo porque esto no se lo decía a nadie. Veía, oía y callaba. Así que yo siempre digo que el camino espiritual, desde que era pequeño, lo estaba llevando, pero después con 10 años, claro, piensa que yo era un niño hiperactivo, con muchos miedos. Yo no podía dormir más de 3 horas cada día. Y eso me daba a mí, pues, inseguridades, me daba muchas cosas negativas. Pero porque no sabía llevar ese don, ¿no? Tampoco había nadie que me explicase cómo funcionaba. A los 10 años yo cerré con ese don, cerré con ese ciclo y continué siendo pues una persona normal y corriente. Hasta que a los 17 años comenzó mi verdadero mundo espiritual, que yo lo digo que son como 3 etapas, ¿no? La primera cuando era pequeño, la segunda cuando aprendí a hacer viajes astrales y allí ocurrieron cosas mágicas, y la tercera cuando en sí fue mi despertar más espiritual. Javier, hay algo bien interesante y de seguro muchas personas, muchos padres están viviendo las experiencias con sus hijos en el que los niños le dicen, por ejemplo, vi a tu papá, vi al abuelo, vi a la tía, o estoy viendo a alguien, y los papás, como muchas veces no entienden, dicen, no, o sea, no, aquí no hay nadie, estás, tu imaginación. ¿Eso pasaba contigo cuando tú compartías, quizás si lo hacías, la experiencia de estar viendo seres? ¿Cómo fluyó esa etapa que para ti quizás pudo haber sido muy confusa? Claro, pues tú imagínate que literalmente te vas a dormir y te estiran de las sábanas, que te tocan la cabeza, que te mueven el lugar donde tú te encuentras, ¿no? Claro, yo no conectaba con seres de luz, yo estaba conectando con seres errantes, personas que han fallecido y no lo saben, personas que están atrapadas. Entonces eso era un poquito más complicado, porque la mayoría de niños, sobre todo hoy en día, están conectando con abuelos, con familiares, con personas que han fallecido y están en la luz. Y eso es algo muy bonito que me ha tocado también vivir en primera persona. No por mi parte, sino conocer a estos niños que tenían un contacto angelical y los padres no lo sabían. Claro, mi experiencia fue totalmente diferente por eso, porque eran espíritus errantes. Cualquier espíritu que pasara por allí tendía a molestarme, tendía a verme. Y de alguna manera ellos saben que tú los puedes escuchar. Y entonces, claro, es como una llamada de atención y más vienen, pero yo era pequeño, ¿qué les voy a ayudar? Ujú. Bueno, es un tema que vamos a tratar más adelante sobre los espíritus, porque es un tema bastante interesante. Hay que profundizar mucho para que la gente entienda de qué estamos hablando. Es un estado de conciencia al que le permite a uno seguir o quedarse, ¿verdad? ¿En algún momento tú compartiste estas experiencias con tus padres o con personas que tratando de buscar respuesta? No, yo lo compartí con personas que creía me podían ayudar, como brujos o brujas, ¿no? Que les solíamos llamar, y también con algunos familiares como primos. Entonces algunos de ellos sí que se lo conté. Y entonces eran los más cercanos y lo que más lo sabían. Ni padres, ni abuelos, ni nadie que sea adulto se lo podía contar porque No te imagínate, ¿no? atrevías. Claro, imagínate que tu hijo te comenta, papá, no puedo dormir por las noches porque estoy escuchando voces. ¿Qué pasó en Javier entonces a los 17 años? Que mencionaste que a los 10 cerraste todo, ¿verdad? A Se los bloqueó. 17 se da nuevamente el contacto, podríamos llamarlo. ¿Cómo fue ese contacto? ¿Cambió mucho o poco? ¿O resultó quedarse en la misma dimensión, en la etapa en la que estabas cuando niño? Pues esa etapa duró durante un año, de los 17 a los 18 años, o de los 16 a los 17, no me acuerdo muy bien, pero fue un año de puras experiencias, ya que un amigo me comentó y me dijo, Javier, me encantaría hacer un viaje astral, y me han dicho las técnicas que tenemos que hacer para poder lograrlo. ¿Qué te parece? En aquella época no habían libros donde poder comprar, al menos en mi pueblo, no había internet, no existía, por lo tanto la información era muy poca. Pero yo siempre he sido una persona que me gusta mucho afrontar retos, siempre y toda la vida. Y ahí yo me dije, ostras, ¿qué es un viaje astral?
la separación de tu mente del cuerpo. Uy, yo quiero vivir eso, yo quiero vivirlo. Entonces me dijo las técnicas para poder comenzar y así lo comencé a practicar. Y estuve todo un año entero, durante 45 minutos todos los días, recién acababa de comer y me ponía a hacer mis prácticas. Y allí fue un antes y un después, no porque comenzara a canalizar, no porque comenzara a sentir más, sino porque viví experiencias plenamente duras, plenamente es que dices, wow, es que ¿cómo puede ser lo que me esté ocurriendo, no? Cuando hacemos o intentamos hacer viajes astrales pero tenemos miedos, tenemos inseguridades, tenemos muchas cosas que nos contienen, ¿no? Que nos retienen, lo que experimentamos es la parálisis del sueño. Tu cuerpo se queda completamente dormido, pero tu mente está despierta. Esto me ocurría prácticamente todos los días. Y te puedo asegurar que cuando tu cuerpo está dormido y la mente despierta, el miedo se multiplica por 10. Tus sensaciones son más grandes, pero tu mente comienza a crear cosas que no existen. Puede comenzar, yo veía demonios, por ejemplo, escuchaba a los demonios como me hablaban, pero no eran demonios que existían. Pero sin embargo yo los veía muy, muy real y no me podía estar moviendo, ¿no? Esa fue la segunda etapa del despertar, el conocer a mi cuerpo y a mi mente, cómo trabaja mi cuerpo, cómo trabaja mi mente y cómo poder hacer para llegar un poquito más allá, ¿no? Yo tengo TDAH, un trastorno de hiperactividad, desde siempre, desde toda la vida, y sobre todo lo que me ayudó durante ese año a hacer los viajes astrales era controlar mis pensamientos, porque yo tenía miles de pensamientos cuando me tumbaba y quería fluir, era una cosa exagerada. Me acordaba de cosas cuando era pequeño e imaginaba lo que quería hacer en el futuro. Estaba mi mente todo el rato pensando, pensando y pensando. Así que la primera etapa más difícil para mí fue alejar los pensamientos para comenzar a vivir las experiencias. Pero las experiencias no ocurrían de forma progresiva lentamente, sino que ocurrían de forma muy rápida. Por ejemplo, yo continuaba con mis pensamientos. Pensamiento que viene, pensamiento va, hasta que llegaba un momento que el cuerpo se me paralizaba. Después de eso es donde entraba la parálisis y donde comenzaba a ver con los ojos cerrados. Y claro, llegado a ese punto ya no podía echarme atrás. Ya no podía decir voy a abrir los ojos y moverme, porque no podía. Y entonces allí comencé a vivir esas experiencias. Bueno, experiencias que yo estoy segura que todo el mundo queremos conocer, porque sabemos, por lo que has conversado, ya venían esas experiencias, pero no la más agradable. Y mientras conversaba, tú tocabas un punto bien interesante, Javier, y es, resulta para mí de de mucho consuelo, porque tú conoces mucho sobre mi proceso, que a pesar de que he tenido muchas experiencias cuando se trata de aquietar la loca de la casa, aquietar los pensamientos y la mente, a mí me resulta bastante difícil. En el caso tuyo, también lo fue. ¿Cómo lograste poder aquietar la mente? Que es un punto bien interesante para poder uno escucharse a uno mismo y poder encontrar o que surjan las respuestas a tantas y tantas preguntas. Háblanos un poquito sobre ese proceso tuyo, a pesar de que me imagino que clínicamente, ¿verdad? Ya se te había identificado el trastorno que mencionaba, por llamarlo de manera médica en ese término. Sí, claro, sí, y me mandaban medicamentos que nunca tomaba, ¿no? Porque no quería y me negaba a ellos. A mí me ayudó mucho la respiración y sobre todo lo que más me ayudó, y aunque parezca incoherente, yo digo que el TDAH a mí me ha favorecido mucho. O sea que ha sido algo que me ha ayudado más que me ha perjudicado. Porque cuando una vez lo aprendí a controlar, entonces las puertas se me abrían mucho, mucho más. Te comento, cuando una persona tiene TDAH, trastorno de hiperactividad, cuando es muy nerviosa, no solo es muy nerviosa en su actividad diaria, sino que en su actividad mental también es muy, muy nerviosa. Por lo tanto, yo hablaba conmigo mismo siempre y en todas las ocasiones, una y otra vez, día tras día, y me acostumbré a escuchar mis propias respuestas. Claro, cuando eso lo llevas a un nivel más alto, cuando lo llevas a un nivel de concentración más clara, lo que escuchas es tu yo interior, las respuestas que vienen de tu alma. Entonces, allí yo encontraba muchas respuestas. Fíjate que hoy me preguntaba una chica, Javier, ¿dónde has aprendido todos los conocimientos que sabes? Y no fue leyendo libros, no fue viendo películas,
fue a través de la experiencia. Vivía una experiencia y aquí aparecían respuestas. Y siempre esas respuestas venían de mí mismo o del yo superior, que no deja de ser yo, ¿no? ¿Te costaba mucho trabajo, Javier, poder aquietar la mente, incluso hacer esos ejercicios que hablarlo resulta muy fácil, pero cuando tú tienes una mente que está totalmente en movimiento y constantemente en movimiento, los ejercicios resultan, por más sencillos que parezcan, bastante complicados? Claro, lo que pasa es que nosotros hemos hecho las cosas mal durante toda nuestra vida. Entonces no podemos esperar que en un día o dos tengamos resultados inmediatos, ya que hemos estado toda la vida haciendo las cosas mal y ahora nos toca tomar conciencia de hacerlas bien. Claro, en mi caso, yo tardé como 2 o 3 meses en tener mi primera experiencia espiritual y durante esos 2 o 3 meses, 45 minutos cada día, hacía meditaciones mindfulness, sin saber que eran meditaciones y sin ni siquiera saber que era mindfulness, porque yo solo era presente de lo que ocurría en mi cuerpo, iba observando. Y claro, los pensamientos es que a veces estabas 25 minutos con un pensamiento y no te das cuenta, hasta que te das cuenta y dices, wow, si es que llevo tanto tiempo pensando en ellos. Yo cada vez que me daba cuenta volvía a las técnicas que me habían enseñado. Vuelve a tu respiración. Siente la respiración hasta quietar la mente. Claro, la gente se piensa que este proceso dura 1 minuto, 2, 3, no. Y verdaderamente lo que dura son 15 minutos. Y nos desesperamos. Y nos desesperamos. Es que no tengo soluciones, es que no encuentro el tal, es que lo que no tenemos es paciencia. Porque imagínate, si yo estoy intentando relajarme, pero mi mente está quietada, voy a necesitar 15 minutos de relajación completa para entrar en conexión. Si yo los primeros 15 minutos ando distraído, eso no me sirve. Voy a necesitar otros 15 minutos más. Y por eso, sobre todo, mucha gente no tiene experiencias en las meditaciones, por el desespero, por estar esperando algo que va a ocurrir, seguramente, si te entrenas, si le pones fuerza y sobre todo si observas. Esto es muy, muy importante. Javier, y yo creo que tú mencionaste algo bien interesante, que yo lo traduzco en que hay que ser más benevolente con uno mismo, porque uno resulta ser demasiado exigente. Y lo hablo por experiencia, y te exiges demasiado. Quise hablar sobre este tema, o sea, irme un poquito sobre lo que es la forma en la que tú lograste aquietar tu mente, para que las personas entiendan que el proceso de encontrarse con uno mismo, de lograr esa conexión, no se da de la noche a la mañana, ni tampoco es tan fácil como uno quisiera que fuera. Pero quiero retomar precisamente ese tema que dejamos a media, que es cuando comienzas a hacer esos viajes astrales luego de haber superado, de haberle ganado la batalla, por llamarlo de alguna manera, a tu mente. Cuando la vences, cuando logras decirle, yo sé que formas parte de mí, pero vamos juntas a vivir otras experiencias. Ahora yo te voy a guiar a ti. Cuéntame cómo sucedieron esos viajes astrales, cuáles fueron esas experiencias que tuviste durante ese tiempo que comienza a aperturarse en cierta forma todo. Todo, todo. Pues al comienzo fue muy interesante porque los viajes astrales eran diferentes. No era un viaje al exterior, era un viaje hacia el interior. Y por ejemplo, yo veía partes de mí, pero desde otra dimensión diferente. Por lo tanto, yo veía imágenes, veía actuaciones, veía cosas que a mí me habían ocurrido como si fuera una película. Lo veía en otra dimensión, pero eran viajes dentro de mí. Lo que ocurrió con el paso del tiempo fue que esas experiencias cambiaron y entonces pude hacer los viajes astrales fuera de mí. O sea, ver a través de esta misma dimensión con los ojos del alma. Lo que a todo el mundo le pasa, ¿no? Que cuando meditas muchas veces llega un momento que dices, wow, me estaba viendo a mí tumbado. Y yo lo estaba viendo desde arriba. Y normalmente la gente se asusta y vuelve al cuerpo. A mí me pasaba justo lo contrario, porque yo soy muy curioso y siempre me gusta mucho, mucho investigar. Entonces, la primera vez que yo me vi allí, dije, wow, ya estoy en el astral, qué bien. Voy a intentar moverme, y no me podía mover. Estaba paralizado. Yo decía, wow, estoy viendo, estoy en el techo, me veo a mí abajo, pero no me puedo mover, porque en mi caso tenía que aprender a moverme, como cuando una persona tiene que aprender a andar. En los viajes astrales pasa exactamente lo mismo. Aunque hoy en día tenemos muchas técnicas que nos ayudan a que todo esto sea más rápido, a mí nadie me enseñaba.
nadie me decía tienes que seguir este paso, luego el otro. Y por lo tanto fui aprendiendo las cosas poquito a poco. Al comienzo no me podía mover, ok, disfrutaba del paisaje, de lo que estaba viendo en ese momento. Luego ya sí que me podía mover y así fue la experiencia pues progresivamente, ¿no? Cuando practicas viajes astrales de manera consciente y muchas veces, luego ya no tienes que pensar hacer un viaje astral para poder hacerlo, sino que a lo mejor simplemente un día te pones a descansar y haces un viaje astral, porque lo has repetido tantas veces que lo tienes de forma natural. Y ese es el mejor consejo que yo le puedo dar a todas las personas. Practica el viaje astral, hazlo de manera consciente hasta que aprendas a realizarlo y después que surja de forma natural, porque así vas a vivir las mejores experiencias. Javier, ¿qué sucedía? ¿Cómo se dio ese primer encuentro? Porque te fueron llevando de manera paulatina, no todo fue de un golpe. Primero vamos a encontrarte a ti mismo, vamos a que te descubras. Luego de eso, porque según hemos conversado, tú has tenido encuentros hermosos con seres de luz. Sí. Incluso se te ha aperturado muchos dones, muchos más del que ya traía, que era el don de la mediunidad. ¿Qué otros? Cuéntanos un poco sobre esas experiencias con esos seres de luz. ¿Cómo se dieron esos primeros encuentros? ¿Cómo fue evolucionando la otra etapa a la que Javier Ortega se estaba aperturando? Pues mira, fíjate, porque como te dije antes, yo escuchaba Los Ángeles sin saber que eran Los Ángeles. Entonces yo pensaba que era mi misma voz interior, que yo mismo me contestaba mis preguntas. Pero llegó una época en la que yo decía, no puede ser, porque le estoy diciendo cosas que yo no sé a otras personas y son justamente las palabras que la otra persona necesita. Así que es imposible de que salga de mí. Allí fue cuando comencé a estudiar y a investigarme un poquito más y dije, ok, es la conciencia. Estoy adquiriendo una nueva conciencia que me permite poder contestar de forma natural, sin que yo tenga que pensar ni hacer nada, con las otras personas. Hasta que llegó un momento en el que escuchaba la voz clara, pero clara, clara y alta, y ahí ya me comentaron, pues somos los ángeles, nos estamos comunicando contigo y no podemos esperar más. Y eso ya era 2019, o sea que no hace tantos años. No hace mucho. No hace tantos años, no, fue antes, un poquito antes del 2019. Y claro, allí yo dije, ok, muy bien. Yo ya viví muchas experiencias durante muchos años. Gracias a esas experiencias ya me había hecho creyente. Ya creía en los ángeles, ya creía en el Dios bondadoso como tiene que ser, y creía en esta etapa, en esta tercera etapa espiritual. Claro, pero yo les decía, si yo no quiero nada de este camino. Yo trabajaba de seguridad y quería seguir trabajando de seguridad. Yo no quería estar dentro de este mundo, mucho menos de la enseñanza, ni de nada que se le pareciera. Pero me dijeron, tienes que dar a conocer tus experiencias, las cosas que tú has vivido, pues yo aprendí a sanar sin saber cómo se sanaba, de forma natural. Entonces, claro, ¿Cómo? De forma natural. ¿A ti te abrazan las personas? Sí, ajá. Vale, pues a mí me abrazaban y las personas que lo hacían estaban durante más rato abrazados. O sea, instintivamente se quedaban. Instintivamente se quedaban. Y luego me decían, ay, es que esto me sienta muy bien. Me sienta genial. Wow. Entonces, claro, ese es un sistema de sanación natural, por ejemplo. Y yo siempre digo que a través de los abrazos podemos conocer a la persona. Si la persona te abraza un segundo y se separa, no tiene ni cariño ni quiere nada más, porque al segundo se ha separado. Sin embargo, cuando la persona te abraza y mantiene ese abrazo, es porque de verdad y de todo corazón lo necesita. Necesita estar tiempo en ese abrazo. Y no importa que sea una pareja o un amigo, le gusta ese momento y lo quiere. Es como algo natural y algo más bonito, por ejemplo. Entonces, claro, el sistema de sanación que yo se me implementaba era natural, pero surgía efecto. Funcionaba. Yo hablaba con una persona y luego la persona me decía, ya me encuentro mejor. Ya me encuentro más liberada. Y claro, cuando una persona es un ser natural, sanador, o un sanador que ha aprendido durante varios años, solamente con conversar con esa persona ya se encuentra uno mejor. Entonces, por ejemplo, esto era una parte de la experiencia. Luego, yo digo que si en algo me caracterizo es en leer y saber leer las energías. Es lo que siempre había hecho. A través de los viajes astrales, a través de la conciencia,
pude saber a través de la observación si una persona era buena, si era mala, si tenía malas intenciones, si no. Aprendí de forma natural a canalizar. Y claro, fueron muchas técnicas durante muchos años, y esas técnicas me dijeron, tienes que darlas a conocer. Y entonces allí yo dije, vale, muy bien, vamos a hacerlo. Comencé a integrarme en grupos de Facebook, como Astralmatics, por ejemplo, o crecimiento personal o espiritual, y dentro de esos grupos pues yo iba comentando a través de directos mis experiencias. Y así poquito a poquito, hasta que al final, pues, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Javier, tú mencionabas algo. Tú eras una persona, a pesar de que ya venías teniendo experiencias espirituales que no querías, como dijiste en un principio, una persona común y corriente, con un trabajo como la mayoría de nosotros. Me dijiste que eras guardia de seguridad, ¿verdad? Sí. Sí, en una cárcel, me parece que. Lo último que trabajé fue una cárcel de menores. Y también seguridad en locales, ¿verdad? Javier Ortega, antes de esas experiencias, ¿podría considerarse que era un ser que llevaba una vida feliz? ¿Se sentía a gusto con lo que estaba haciendo? ¿Qué diferencia hay entre ese Javier antes y el Javier que llegó después? Pues en verdad te va a sorprender la respuesta, pero yo sí me encontraba feliz. Sí estaba contento con mi trabajo, con las actuaciones y con todo lo que yo estaba haciendo. Pero no me sentía lleno. Había algo que faltaba. Pero feliz sí que me sentía. Sin embargo, cuando comencé a ayudar a otras personas, sobre todo a través de los grupos de meditación, los grupos de ayuda, cuando comencé a ayudar a muchas y muchas personas fue cuando dije, wow, ahora sí que me encuentro realmente bien. Porque he encontrado mi vocación, ¿no? El enseñar cosas a los demás que a los demás les sean de utilidad. Siempre para todo aquel que quiera escuchar. Porque hay mucha gente que te dice, yo sí quiero escuchar, pero es mentira. Ajá. Nunca te va a escuchar. Pero aquellas personas que lo deseaban, pues sí. Y la verdad que fue un antes y un después muy, muy grande. Porque yo antes trabajaba 12 horas todos los días. Claro, hoy en día puedo decidir cuándo trabajar y cuándo no. Puedo decidir mi tiempo, a qué se lo dedico. Entonces tengo mucho más tiempo, mis ingresos, por decirlo de alguna manera, son mayores que antes, generando menos esfuerzo. Y eso, claro, me parece bonito, ¿no? Ya que es mejor para todos. Javier, y es importante que tú, desde tu experiencia, compartas con nosotros. Muchas personas quizás creen que el hecho de que un individuo, un ser, haya encontrado en cierta forma, se haya encontrado consigo mismo, haya comenzado a tener experiencias espirituales, adquirir dones, pues ya tiene una vida completamente sin problemas, una vida totalmente de fiesta, por llamarlo de alguna forma, sin ningún tropiezo. Eso pasa en la vida de Javier Ortega, es totalmente color de rosa, como le llamamos popularmente. Eso no pasa ni en mi vida ni en la de nadie, porque resulta que nosotros aprendemos a través de las experiencias negativas. Si tú no tienes experiencias negativas, si tú nunca te equivocas, no vas a poder aprender. Entonces siempre todas las personas, por más despiertas que estén, siempre va a haber algún tipo de complicación. Es más, la vida le va a traer problemas para ponerlo a prueba. Y en muchas ocasiones son problemas personales, ¿no? A lo mejor tú eres una persona que durante 10 años ha estado súper tranquila, súper bien, coordinando con tus meditaciones, trabajando en ti, trabajando en las sensaciones corporales, pero luego te va a traer algo muy, muy personal para que te saque de los nervios, para que veas en lo que tú tienes que trabajar. Y eso en verdad es algo normal, natural y positivo. Yo vivo feliz, yo vivo muy feliz. Yo vivo en una total felicidad cada día. ¿Tengo complicaciones? Claro que sí. Pero miro los problemas como problemas, no. Cada problema lo miro como una solución. Y créeme que yo abrí un canal de YouTube y durante un año no encontré un micrófono que funcionaba correctamente. Y eso para mí era un problema, porque me gastaba mucho dinero, compraba en cosas que al final no estaban funcionando. Y frustración, me imagino que vino también. Claro, frustración, sí, porque tenía los medios, tenía el dinero para poder comprar las cosas, lo compraba, pero no llegaba nada bien.
Y no llegaban bien porque era algo que yo tenía que trabajar. Yo tenía que trabajar con la paciencia. Yo tenía que trabajar con, ok, espera, observa y después decide. No lo hagas todo impulsivamente. Y eso, pues quieras o no quieras, es un aprendizaje. Javier, ¿y cómo se dio esa aceptación de tu círculo, de conocer a un Javier que quizás con una personalidad totalmente diferente o con actividades totalmente diferentes? Yo sé que me mencionaste al principio que compartías tus experiencias con tus amigos de tu edad, pero ¿cómo se da ese cambio tan radical en Javier Ortega y sobre todo cómo es aceptado por la gente cuando Javier, el que estaba como guardia de seguridad, ahora está diciendo que ha tenido contacto con seres espirituales, que tiene dones, que su vida está cambiando completamente? ¿Cómo fue ese proceso para la gente aceptar que había un nuevo Javier que se estaba formando? En verdad no había ningún nuevo Javier, era el mismo Javier que estaba antes, o sea, no había ningún cambio en mí. Yo Es cierto. incluso a las personas que estaban en mi cercanía le hablaba de las cosas espirituales y le hablaba de los viajes astrales, por ejemplo, que yo había hecho o de mis propias experiencias. Entonces por ello no había ningún cambio. Sí que el cambio vino cuando dejé de trabajar de seguridad para dedicarme exclusivamente a las meditaciones, al camino espiritual, ¿no? Que también es un camino terrenal. Entonces allí sí que hubo un gran cambio, pero pues yo no lo sentí. Yo también soy una persona que voy mucho a lo mío, no me importa lo que me digan los demás, me puedes decir algo, yo lo acepto, puedo una crítica constructiva, me parece perfecto, pero nunca le doy importancia de lo que digan los demás a sobre lo que yo pienso y actúo sobre mí, ¿no? Y hay gente que me ha insultado, familiares muy cercanos que me han insultado, me han faltado al respeto, pero pues no pasa nada, ellos están en su propio proceso y yo en el mío. Entonces, cambio importante sí que hubo, porque la gente te pregunta, ¿y de qué trabajas? Claro, ¿de qué trabajo yo? Yo trabajo enseñando el mundo espiritual y enseñando a que las personas vayan hacia el mundo correcto con sensaciones, con experiencias. No únicamente te enseño un curso, no, te enseño un curso para que tú vivas una experiencia, para que lo transportes hacia ello. Principalmente la mitad de mi trabajo es el canal de YouTube de meditaciones. Por lo tanto, ahí son meditaciones con la práctica y la enseñanza para aprender a todo el mundo. Y ¿Y hay cómo gente, trabajas? ¿Y cómo trabajas? claro, y hay, Bastante. y hay gente muy escéptica que me dice, pues yo no creo nada de eso. Ok, pues mira, vamos a hacer una prueba ahora mismo. Y en directo, personalmente, le hago una prueba que solo se puede hacer de forma personal. Y entonces a la persona como que se le abre la mente y algo ve, algo. Hay gente que durante un segundo ha visto a su abuelo, a su abuela, al padre que falleció de forma muy muy clara. Y bueno, es una técnica muy fácil de hacer, muy fácil de utilizar y la persona ya tiene una sensibilidad. Y luego le digo, ahora tú imagínate esto multiplicado por 100. ¿Qué podrías llegar a hacer? ¿No? Sí. Entonces, y hay mucha gente que no cree. Y a mí me parece perfecto, me parece genial. Están dentro de su Pero proceso. claro, pero ¿cómo te va la vida? ¿Estás viviendo una vida tranquila? ¿Estás viviendo...? Porque también es totalmente aceptable. Si una persona es muy feliz, está contenta, alegre, haciendo su vida y no cree en la espiritualidad, pero está siendo feliz, ok. Eso también es parte del proceso y eso también está bien, de forma correcta. Y es algo curioso que tú mencionas, no creen en la espiritualidad, pero creen en Dios. Sí, o O sea, no creen en la espiritualidad, le preguntas, ¿y crees que tienes un alma? Sí, sí, eso sí. Eso es espiritual. sí, ¿Crees en los sueños? Sí, eso es espiritual. Porque ¿dónde vas cuando estás soñando? Claro, sí, vas a otro mundo creado por ti. Eso es un mundo espiritual, sí. ¿no? Y es lo mismo también que pasa con el tema de la muerte. Y la gente, tú le hablas sobre la muerte y te dicen, no, 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 o sea, eso no me hable de eso ahora, eso en su momento. Pero la muerte llega, o sea, lo que conocemos como Claro. muerte, ¿verdad? La trascendencia. Llega, mas sin embargo, las personas no están abiertas, le da terror hablar sobre algo que es inevitable. Y No es nos verdad porque... preparamos para eso. Y todos vamos a morir. Aquí, de forma más longeva o menos, todos vamos a ir al mismo camino, ¿no? Pero claro, dentro del mundo espiritual no existe la muerte. Solo existe la muerte física de este cuerpo, como el que tú conoces como Javier.
pero luego va a trascender, va a cambiar de cuerpo, va a venir en otra vida con otro cuerpo totalmente diferente, ¿no? Claro, nuestra esencia está en el alma, no está en el cuerpo. Y por lo tanto, es lo que yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona haya reencarnado muchas vidas y sin embargo no crea que ha ocurrido cuando lo ha hecho en primera persona? Bueno, a través de las meditaciones o de la hipnosis se le enseña, ¿no? Que lo pueden recordar. Pero claro, cuando una persona se cierra a la muerte, por ejemplo, se está cerrando a algo que es inevitable. Y cuando tú te cierras a algo que no comprendes, tiendes a que te dé miedo, temor y por lo tanto quieras alejarte de ello. Pero mientras más te alejes, peor va a ser. Porque tu miedo va siendo más grande. Sin embargo, cuando lo afrontas, cuando lo entiendes... Te voy a poner un ejemplo. Personas que yo conozco vivían atemorizados por la muerte de ellos o de sus familiares. De hijos, de padres, de madres, de quien sea. Pero después vivieron una experiencia cercana a la muerte. O sea, sintieron lo que siente el alma cuando trasciende. Y no querían regresar. O sea, durante un momento no les importó su familia, nadie. Se querían quedar ahí por lo bien que se encontraban, por lo bien que estaban. Entonces este tipo de personas cuando regresan dicen, wow, es que no le tengo que tener mi miedo. Si es que allí se está mejor que aquí, ¿no? Por ejemplo. Ahora tampoco lo tenemos que buscar. Me voy a suicidar porque allí voy a estar mejor. No. Vas a vivir tu propio proceso y por no hacer las cosas bien te va a tocar estar más tiempo. Pero si surge de forma natural, ok, vamos a aceptarlo, vamos a trabajar en ello, que allí vamos a estar mejor. Bueno, y quiero abundar un poco sobre ese tema, Javier, porque yo era una de las personas que me aterraba la sola idea de pensar que algún día mis padres no iban a estar aquí. Y hace 1 año y medio mi padre trascendió. Y va a resultar un poco chocante esto que voy a decir, pero me ha cambiado la vida completamente de manera positiva. Mi padre trascendió hace 1 año, casi 2 años. Yo te he hablado sobre las experiencias que he tenido con mi padre y es algo hermoso. Y es algo que imposible decir que no hay vida después de lo que llamamos muerte. Sí, sí, es imposible. Es imposible. Javier, tú mencionabas algunas terapias de sanación y hay que aclarar que la sanación no solamente tenemos que buscarla en la parte física. Yo creo que lo más importante es en la parte emocional, espiritual, en nuestro interior, que tenemos que sanar muchas cosas para que lo físico mejore. Y mencionabas la hipnosis. Sé que tú has desarrollado muchas técnicas de sanación que compartes con el mundo. Tienes un canal de YouTube maravilloso. Contigo yo aprendí a conocer lo que es la meditación y de hecho, creo que una vez me corregiste, me dijiste, no hay mini viajes astrales. Tuve un viaje astral a través de tu meditación. Y tengo entendido que, porque veo que también en el grupo siempre lo mencionas, canalicé una meditación y te toma mucho tiempo. O sea que lo que la gente puede encontrar en tus meditaciones no es algo que, vamos a ver no, es algo que te llega, porque tú lo puedes sentir incluso cuando comienzas a hacer las meditaciones tuyas que vienen de aquí. Háblame un poco sobre eso, sobre esas técnicas que usas también para ayudar a las personas a sanar. Sí, yo primeramente una meditación, si no la canalizo directamente ya no la puedo grabar, porque no es algo que sienta desde el corazón. Y hay veces que me dicen, Javier, ¿cuándo vas a hacer la próxima meditación? Y no lo sé, porque la próxima meditación hasta que no se canalice no la voy a poder enviar y sentir, ¿no? Ahora, tenemos muchas formas de canalizar. Yo puedo canalizar voluntariamente una información que me llega. Y entonces tiene totalmente validez en las meditaciones. Claro, cuando las meditaciones son canalizadas, no quiere decir que sean más especiales, sino que van a ir más directamente al grano. Van a ir donde tienes justamente que trabajar. Y entonces me parecen muy bonitas, muy importantes. Las palabras que canalizo las traduce mi mente como si fueran mías. O sea, son mis propias expresiones las que yo escribo y traslado en las meditaciones. Pero la información que llega del cómo se ha llegado ahí
entonces sí es canalizado. Por ejemplo, la meditación de la Kundalini, esa meditación fue primero canalizada. Muy Y yo dije, intensa. no, muy intensa. Y yo dije, no puede ser, vamos a probarla. Y era la primera meditación que yo grababa en el que involucrabas el cuerpo físico, la respiración y la mente, ¿no? Ujú. Cuando yo hice esa meditación la primera vez, me quedé alucinando. Dije, Dios mío, ¿qué me acaba de pasar? O sea, literalmente mi cuerpo continúa trabajando con las respiraciones y mi alma salió del cuerpo. Y yo me estaba viendo, pero me veía desde dentro del cuerpo y a la misma vez desde fuera. O sea, estaba en los dos sitios a la misma vez. Yo decía, qué increíble experiencia. Claro, yo esto quiero que lo viva todo el mundo, ¿no? Ujú. Luego yo me di cuenta de que a mí me entregan una información, la envían en el canal y a través de las diferentes respuestas de las personas les voy ayudando más. Porque cuando contestan, a mí mira lo que me ha pasado. Ostras, pues esto es porque tienes los chakras tal y tal bloqueados, porque estás pensando demasiado, porque... Y van saliendo muchas respuestas a diferentes personas que también ayudan mucho a través de los comentarios. Javier, muchas personas le da miedo meditar, quizás porque tienen miedo a vivir esas experiencias, pero la meditación no solamente ayuda para que tú logres la conexión, no necesariamente para encontrarte con seres espirituales, es que es muy importante para la salud física y mental, que se puede ver Claro, desde ese punto de vista inicialmente, sin, como tú has dicho una y otra vez, sin ninguna expectativa. es que ahí nos tendríamos que dirigir, que tendríamos que hacer la meditación para encontrar un propósito bueno hacia nosotros mismos, que es encontrar esa paz y tranquilidad que no tenemos durante todo el día. Y las personas que hayan encontrado esa paz y tranquilidad durante algunos momentos puntuales, porque no podemos tenerlas siempre, pero sí en algunos momentos puntuales, se habrán dado cuenta de lo que verdaderamente vale la pena meditar. No tenemos que meditar para tener conexiones más allá, no tenemos que meditar para fantasear, pero sí tenemos que meditar para mejorar nuestro interior, nuestra fuerza, ¿no? Yo antes usaba gafas, dejé de usar gafas hará 8 años más o menos, porque a Pues través de a ver si algún día dejo las mías. claro, a través de la meditación la vista se me curó completamente. Y créeme que leo muchos libros con letra muy pequeña y no tengo ningún tipo de problema porque se sanó. Pero no se sanó a través de una técnica, se sanó a través de la meditación. Yo siempre digo que cuando encontramos ese momento de paz absoluta en el que tu mente no piensa en pasado, tampoco está pensando en el futuro y está únicamente calmada y disfrutando de esa relajación, ahí es donde comienza el estado de sanación. Javier, luego de todas estas experiencias que comenzaron a suceder en tu vida, mencionabas que descubriste que podías hacer sanación. También Ujú. tú has desarrollado otras terapias de sanación. Eh, no sé si te animas a hablar un poquito sobre esas otras herramientas que tienes para ofrecerle a la gente que necesita sanar, necesita ayuda. Claro, sanar podemos sanar, como lo has dicho antes, tanto físicamente como mental. Pero si mentalmente no estamos sanando, tampoco lo vamos a hacer físicamente. Porque no es que sanes tu cuerpo para sanar la mente, es al revés. Sanamos la mente y la mente te ayuda a sanar tu cuerpo, ¿no? Claro, tenemos muchas herramientas para poder sanar, muchísimas. El Reiki, por ejemplo. Yo aprendí Reiki hará 3 o 4 años atrás, o sea, tampoco hace 10 años, ni 15 ni 20, sino que cuando comencé mi etapa en el camino espiritual, me di cuenta que yo podía sanar, ok, pues voy a hacer los cursos de Reiki a ver si me gustan o no. A veces Ujú. pensaba, esto tiene que ser una pantomima, pero es que después lo ponía a prueba y funcionaba. A las pruebas me remito. Entonces, claro, Yo también. sí, sistemas de sanaciones tenemos mucho, pero por ejemplo, los que yo he desarrollado era el de sanación al futuro. Es que le tengo miedo al futuro. Es que no sé hacia dónde me tengo que dirigir. Es que no sé cómo voy a estar de aquí a un año. Ok, a través de la hipnosis vamos a hacer un viaje hacia el futuro para ver cómo te encuentras, para ver cómo estás y vamos a analizar esa situación. Te puedo asegurar que las personas cuando eso lo hacen pierden su miedo, porque la incertidumbre de no saber lo que va a pasar. Cuando ya saben lo que va a ocurrir, entonces ese miedo se sana. Por ejemplo, esta es una de las terapias que a mí más me gustó, la de progresión al futuro, ¿no? Y comprobé
que tenemos la capacidad para ver el futuro y que ese futuro se cumpla, que es lo más importante. Luego tenemos muchas otras técnicas de sanación a nivel mental, que luego, como digo, repercuten en el cuerpo físico, como los retos de meditación. Todos los retos de meditación que yo tengo son retos de sanación también. Sí, y también tú haces, digo, creo que ya, no sé si estás haciendo las terapias y los registros akáshicos, lo de la regresión también, ¿verdad? Has Ajá. desarrollado todas esas técnicas de sanación. Javier, quiero retomar un poco nuevamente esos encuentros que has tenido. Mencionabas que desde pequeño, con los ángeles, con espíritus errantes, ¿hacia dónde se fue dirigiendo esos encuentros? ¿Te quedaste únicamente, y no les resto mérito, déjame corregir, para no con mis palabras quitarle mérito? ¿Esos encuentros se mantuvieron con los ángeles o también se aperturó a otros seres de luz? No, de hecho, cuando yo tenía 10 años se cerró todo ciclo. Se cerró toda canalización, se cerró toda información. Hasta que después de los viajes astrales se comenzaron a abrir, pero se abrió hacia un camino diferente, porque el don que yo tenía antes se bloqueó y lo que comencé a descubrir son los nuevos dones de canalización, por ejemplo. Y claro, los seres de luz para mí fueron experiencias al comienzo impresionantes, porque yo me negaba a poder verlos, pero después cuando los acepté, cuando dije, ok, que me ayuden cuando me tengan que ayudar, yo no pedía nunca la ayuda, yo nunca la solicitaba, pero siempre me estaba llegando, porque me mantenía de manera objetiva escuchando, sintiendo. Entonces yo a lo mejor me sentaba en la cama y tenía una experiencia espiritual con algún ángel, me comentaba alguna cosa. O te voy a poner un ejemplo. Un día me tumbo en la cama, me intento hacer una meditación y lo que ocurre es que me veo a mí en otra dimensión. Veo al Javier en esta habitación donde me encuentro ahora, pero la habitación es diferente. Todo ha cambiado. Y lo que yo estaba haciendo, o sea, mi personalidad también era diferente, al igual como las ropas que llevaba. A eso en lo que entra mi hijo y también lo veía él diferente. Era muy parecido, pero habían cosas que cambiaban. Claro, esa experiencia cuando yo lo viví era como un viaje astral. O sea, lo vi claramente, perfectamente. Cuando vuelvo en mi conciencia, digo, ¿qué ha pasado aquí? Porque no era yo de otra dimensión. ¿Existen las vidas paralelas? Y dejé esa pregunta en el aire. Cuando yo llegué a mi trabajo y me estaba cambiando de ropa, durante ese momento tuve otro viaje astral en el que los ángeles tuvieron una conexión conmigo y me contaron que hay muchas vidas paralelas, que vivimos experiencias totalmente diferentes, pero que tu alma siente todas y cada una de esas experiencias en otras vidas, que no estén viviendo en pasado ni en futuro, sino que se está viviendo en este mismo momento. Claro, eso para mí fue una experiencia muy bonita y muy chocante, ¿no? Y como estas experiencias tengo algunas así parecidas. La vez que me enfadé con los ángeles, por ejemplo. Claro, ¿cómo te enfadaste con los ángeles? Bien, pues yo continúo haciendo todas las instrucciones que me van diciendo. Si me dicen, haz esta meditación, yo hago esa meditación. Sigue por este camino, sigue, contesta a esta persona, yo contestaba a esa persona. Mantente despierto, ok, me mantenía despierto y contestaba. Wow. Poco a poco yo me fui enfadando cada vez más porque cada vez tenía más trabajo, pero mi vida se estaba consumiendo. O sea, no tenía nada que me aportase algo bueno, salvo las experiencias, y cada vez tenía menos tiempo. Y yo decía, no puede ser que yo esté trabajando en una cárcel, que tenga que dar todo mi tiempo a personas que no lo valoran y que encima esté perdiendo energía. No te preocupes, no vas a perder energía ni sueño. Y es verdad, porque durante mucho tiempo yo dormía muy poco, pero no lo sentía, porque ellos me ayudaban energéticamente. Ahora me dijeron, haz un curso de pago. Ok, ¿Un hago curso? un curso de pago. ¿Sí? Haz un curso de pago. Yo todo lo daba gratis. Haz un curso de pago. Vale, perfecto. Okay. ¿De qué tiene que ser el curso? Del despertar de la conciencia. Y di que es un curso que solo vas a hacer una única vez. Ok, hay a veces que hago un curso y solo lo hago una vez, en toda mi Todo vida. esto tú lo escuchabas Lo clarito. escuchaba a través del pensamiento. Ajá. Sí, era como una voz interior que te iba hablando. Sí, te Pero entiendo como perfectamente. ya sabía distinguir la vibración o la energía de dónde venía, entonces el pensamiento era más claro, ¿no? Uh-huh. Vale, ok, tengo que abrir un curso. Muy bien. ¿Se van a apuntar muchas personas? Sí, no te preocupes. Vale, genial. Abro el curso. De verdad no me acuerdo el valor del curso, pero no era un valor alto.
Era un valor pues chiquito, que todo el mundo lo podía pagar si quería. Ok, y tenía mucha gente en aquella época que ya me estaba siguiendo, en el que cada día yo le ayudaba, de manera, pues sin buscar un motivo económico, ¿no? Muy bien. Ujú. Abro el curso y se me apuntan 80 personas. 80 personas, están muy bien, pero ninguna paga. Entonces, claro, yo voy avisando que el curso es de pago, que todo aquel que lo quiera, que vaya pagando. La gente se pensaba que porque yo les contestaba todos sus mensajes le tenía que dar todo gratis. Y sin embargo, tiene que haber de vez en cuando algún cambio energético, ¿no? Como es, por ejemplo, pues el dinero. Pues yo no pago la luz Ujú. a través de los comentarios, lo pago con el dinero. Y entonces se apuntan esas 80 personas, solo una pagó. Una, a la cual le dediqué el curso Guau. exclusivamente para ella, ¿no? O Y sea, pero como quiera lo diste. yo le di ese curso, se lo di para esa persona. Las otras 79 personas, cuando comenzó el curso, me preguntó, Javier, ¿dónde está el enlace? ¿El enlace a qué? No, al curso que vas a hacer, pues si no has pagado, ¿qué enlace quieres? Entonces ahí yo me enfadé mucho. He invertido mi tiempo, mi energía, Yo no quiero saber nada de vosotros porque mira lo que me habéis hecho perder más el tiempo, estuve no sé cuánto tiempo preparando el curso, bla, 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 me enfadé. Me enfadé como un niño pequeño, ¿no? Y ellos se reían. Mientras Humanamente, más... con razón. Sí, claro, y ellos se reían. Y encima os vais a reír porque ellos desde arriba tienen mucha guasa, no te creas que son serios. No, 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 son divertidos cuando lo tienen que ser. Y entonces me enfado aún todavía más. Y cerré con todo, cerré mis redes sociales, cerré el Facebook, cerré mis contactos. El número de teléfono lo cambié, no quería saber nada de nadie. Hasta que ya entendí que ese era mi proceso, que tenía que vivir ese proceso, porque al final abrí el curso porque los ángeles me lo dijeron, pero yo tenía una expectativa muy diferente a lo que tenía que ser. Estaba esperando, por así decirlo, una remuneración económica para poder hacer el curso. Y como me lo habían dicho los ángeles, seguro que se llenaba. Y no, justamente ocurrió todo lo contrario para que trabajara en mi paciencia, en las energías y para que viese que el dinero no es lo más importante, que siempre lo más importante tiene que ser ayudar a las otras personas. Y fue Interesante, pues, qué hermoso, sí, un qué proceso hermoso. interior bastante bonito. Sí, la gente que estaba en ese momento se acordará porque me enviaban mensajes directamente, no contestaba a nadie, no quería saber Ah, nada de nadie. lo que había detrás de todo esto era un grandioso aprendizaje para luego darte una gran recompensa porque tienes muchas personas que te siguen. Tienes como 1 millón de seguidores aquí en YouTube, No, ¿verdad? no, 130.000 más o menos. Wow, tus views, tus vistas sobrepasan el millón de Sí, tus hay, meditaciones. Hay muchas de ellas sí, que sobrepasan el millón. hay una que Y, pasa el millón, otras están cerca. Sí, cada mes ven 600.000 personas. Medita y con cada Javier. día se van sumando más y más personas a Ujú. tu plataforma, muchas personas eh, que tú vas ayudando a lo largo de este camino y yo sé que te quedan muchísimas cosas por hacer y muchísimas cosas por contar también, porque yo sé que tu vida no se resume únicamente en unos minutos, se resume, no tienes resumen, por No llamarlo hay resumen. no hay resumen, porque son muchas historias que se quedan pendientes para contar, eh, Y pero muchas que a veces yo, te olvidas también. muchas que se les Vivimos olvidan, experiencias que luego no te acuerdas y alguien te lo recuerda y dices, ostras, es verdad. Pues ya no me sí. acordaba. Pero Javier, me gustaría que antes de finalizar esta entrevista, esta primera entrevista, porque Javier se ha comprometido conmigo a ser colaborador fijo de este espacio, a ayudarnos a todos a través de Contacto Divino a seguir creciendo. Y es un aporte grandioso que yo sé que mis ángeles, mis seres de luz han puesto en mi camino, porque Javier tiene muchas cosas que hacer. Su tiempo está bastante comprometido, pero él está dispuesto a seguir aquí con nosotros, así que lo vamos a tener en muchos más encuentros. Pero antes de finalizar esta entrevista, Javier, me gustaría que nos aclarara un poco si estos dones, estas apertura de conciencia que tú has tenido y esa posibilidad, esa hermosa posibilidad de ayudar a tantas personas, ¿es exclusivamente de algunos seres humanos o todos tenemos, por creación divina, la capacidad
de abrirnos a recibir esos dones. ¿Es exclusivo o todos podemos acceder a ello? Todos y cada uno de nosotros podemos acceder a ellos y a mucho más. De hecho, yo tengo gente dentro de la membresía que ha superado mis propios dones y yo estoy encantado con eso. Porque sí, todos los podemos conseguir, todos. No quiere decir que todos lo vayamos a lograr, porque hay gente que escucha pero no está escuchando nada. Está solo no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Pero sí, de hecho, cuando tú comienzas dentro de la observación, de la meditación, ya no solo en un estado meditativo, sino cuando vas por la calle caminando, cuando vas haciendo tus actividades, te van comenzando a despertar los dones. Y la verdad que es algo muy bonito porque nunca sabes qué don vas a tener y que nadie te diga el don que tú tienes. Porque a lo mejor se va a equivocar esa persona y te va a influenciar a ti a ir hacia un camino que a lo mejor no es el tuyo o no es el correcto, ¿no? Sí. Por ello siempre digo que todos tenemos los dones, los tenemos dormidos, hay que despertarlos, hay que trabajar en ellos porque no hay nadie más especial que el otro, sino que simplemente todos somos iguales, todos comemos, todos dormimos y todos podemos tener los mismos dones. Entonces sí, lo único que hay que trabajar en ello. Esa es la clave. No es que uno tenga el privilegio más que otro, sino es trabajar en ello. La consistencia no se logra de un día para otro. Y créeme que es muy complicado hoy en día porque existen muchas distracciones. Mira, estaba haciendo un curso de Medium enseñando a las personas a cómo conectar con seres fallecidos, sin importar si los conocen o no. Ok. Y dentro de este curso hice un ejercicio y lo que les dije fue muy claro. Responderme solo sí o no. No me digáis nada más. Solo respóndeme si sí o si no. Si lo has entendido. Nadie respondió sí o no. Todo el mundo, para esto, lo otro, comentaban a contar historias y en sí era una canalización. Pero no me estáis escuchando. Por favor, escucharme. Solo decirme si sí o si no. Punto. Volvemos otra vez a explicar lo que sentía cada uno. La gente no sabe escuchar. Y eso es algo muy importante. También hay mucha gente que quiere demostrar. No quieras demostrarle nada a nadie. Todo, demóstratelo a ti. Para ti. Si tú quieres demostrar algo, es el ego que está hablando por ti. Sí, no tienes que demostrar nada a nadie. Simplemente haz lo que tú tienes que hacer para ti. Eres la persona más importante de este mundo. Sí, es cierto. Y hay otro tema que me gustaría tratar contigo más adelante, es también cuando se reciben esos mensajes que no siempre la otra persona está en la apertura para recibirlo. Pero nada, eso es parte de... Sí, yo digo que si me llegan, pregunto si lo quieres recibir y por algo los recibo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y a veces preguntamos una cosa y recibimos otra respuesta totalmente diferente. Exacto. Y dices, pero eso no es lo que yo he preguntado. Claro, porque en esta vida no te va a dar todo lo que tú vas a querer, pero sí te va a dar lo que tú necesitas. Entonces, a lo mejor lo que tú estás preguntando ahora no lo necesitas y sí necesitas la información que te acaban de dar, por ejemplo, ¿no? Yo quiero compartir con toda la comunidad. Aquí está el enlace, o más bien la dirección para buscar a Javier Ortega. Ahí lo van a encontrar en todas las plataformas, en YouTube, en Facebook, Instagram, en Twitter, todo, en todas partes. ¿Dónde más, Javier? Si se me quedó alguna plataforma. No, ya está. Básicamente Facebook, YouTube es lo que más me encargo. Lo que sí tengo es el canal de meditaciones Medita con Javier, pero luego está el otro canal que se llama El Mundo de Body, que es donde yo también hago en las entrevistas, donde voy dando cursos, donde ese canal también está muy bien porque es donde hago los directos, ¿no? Para poder comunicarme mejor con las otras personas. Bueno, yo voy a dejar entonces el enlace del otro canal de YouTube aquí en la descripción de esta entrevista. Quiero agradecerte en el alma, Javier, por haberme acompañado en este primer programa. Mis disculpas si bien por ahí algún error de transmisión en nuestro primer programa. Yo le decía a Javier que estaba como si fuera la primera vez que fuera a hacer una entrevista o que iba a estar frente a una cámara. Como dije en un principio, soy periodista de muchos años, pero para mí este proyecto es un reto muy grande porque es una misión completamente diferente, pero que abrazo con el corazón. Y les pido a todos ustedes que me apoyen en este proyecto, no porque sea mío,
sino porque es para todos. Y a través de este programa vamos todos a crecer, con todos los invitados que van a estar visitándonos, contándonos sus experiencias, ayudándonos, al igual que Javier, a entender cómo es este hermoso camino del mundo espiritual, a cuántas personas nosotros podemos ayudar, pero sobre todo, cuánto nosotros mismos podemos ayudarnos para poder estar preparados en ese hermoso encuentro en el final de nuestra vida terrenal. Muchísimas gracias nuevamente, Javier. Estará con nosotros muy pronto. A ustedes, gracias por el apoyo. No se olviden darle like a este video y suscribirse a este canal. Eso va a ayudar muchísimo y hará la diferencia para que comience a crecer, porque así se lo he pedido a mis ángeles, a mis guías, y también se lo estoy pidiendo a ustedes. Muchísimas gracias por estar conmigo, con todos nosotros, con Javier, en este primer programa de Contacto Divino. Gracias a ti.